Si bien es cierto, cuando la iglesia se congrega, se goza, no nos congregamos para gozarnos. Nos congregamos para ser edificados. Hay una gran diferencia. Si yo me congrego para gozarme, solamente saldré de aquí contento, pero posiblemente no preparado para enfrentar la vida. Pero si llego aquí y soy edificado, saldré de aquí preparado para enfrentar la vida y contento. Por lo tanto, cuando los santos se reúnen, debemos de salir de aquí, diga conmigo, con estrategias para enfrentar la vida. Por eso, estar un rato con el Señor mientras Él caminaba por la faz de la tierra hacía pensar a la gente al punto que los llevaba a cambiar su manera de vivir. Porque es imposible uno ser empoderado con la palabra del reino y seguir viviendo de la misma manera. Por lo tanto, mi oración para nosotros en este día es que el Señor nos empodere con una palabra que no se quede en una bendición del momento, sino que se convierta en una estrategia de reino. Diga conmigo, estrategia de reino. Por eso es que quiero compartir con ustedes una palabra que he titulado de la insignificancia a la grandeza. Diga eso conmigo, de la insignificancia a la grandeza. Busque el Evangelio según Lucas. El Evangelio según Lucas nos presenta una de esas parábolas del reino. Diga conmigo, parábolas del reino. Si usted ha estado con nosotros durante estos días, yo he sido muy intencional en repetir algunas cosas, porque la verdad del asunto es que la repetición es la madre de la enseñanza. Uno no aprende porque oyó algo, uno aprende porque se le repitió algo. Y mientras más se repita esa verdad de diferentes maneras, más posibilidades existen de que la podamos asimilar. Por eso el mensaje del Señor simplemente fue uno. Se necesitaron 4 evangelios para explicar un mensaje. Imagínense, 4 evangelios para explicar un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje del evangelio del reino. Él no vino a predicar cualquier evangelio. Él vino a predicar el evangelio del reino. Hoy hay muchos evangelios. Este es el evangelio de la prosperidad. Este es el evangelio que la gente habla más que de sanidad. Este es el evangelio donde la gente habla de guerra espiritual. Este es el evangelio donde la gente habla del Espíritu Santo. Todo eso son híbridos del evangelio. Hay un solo evangelio y es el evangelio del reino. De que del evangelio del reino se desprendan enseñanzas que representen la vida del reino es una cosa, pero eso no constituye que ese sea el evangelio del reino. Por lo tanto, usted va a encontrar en la escritura un mensaje consistente, y es que Cristo continuamente exponía a sus discípulos al mensaje del evangelio del reino. Por lo tanto, durante estos días hemos sido enfáticos en una verdad presente. Y es que cuando el creyente se acerca a la escritura, tiene que tener muy claro que para poder entender el mensaje del texto bíblico, tiene que saber cuál es su contexto, qué es su contenido y cuál ha sido el pacto en el cual ha sido establecido. Si yo no entiendo eso, le voy a dar un significado al texto que probablemente esa no fue la intención. Y termino entonces con un mensaje de la Biblia no bíblico. Es probable y posible predicar y usar la Biblia y no ser bíblico en el mensaje de la Biblia. Por lo tanto, cuando yo sé cuál es el contexto, me explico, cuáles son las cosas que rodearon la razón por la cual el autor dijo lo que dijo. Segundo, si yo sé qué fue lo que él estaba diciendo. Y tercero, en el pacto en el cual fue establecido.
entonces yo estoy posicionado para poder ser iluminado por el Espíritu Santo para entender el mensaje del Evangelio del Reino. Por eso es que la oración de Pablo por la iglesia a los Efesios era que el espíritu de sabiduría y de revelación le dieran conocimiento a la iglesia en la maravillosa revelación del Cristo que había resucitado. Y mi oración para nosotros hoy es esa: que el espíritu de sabiduría y conocimiento ilumine nuestro entendimiento, para que salgamos de aquí no solamente emocionados, y es bueno, sino que salgamos de aquí iluminados en nuestro entendimiento, y lo que antes no entendíamos de repente lo entendamos. Donde estábamos estancados de momento aceleremos, donde estábamos caídos de repente nos levantemos, y donde había muerte empiece la vida a fluir, porque el Evangelio del Reino constituye que la vida de Dios se tenga que manifestar y expresar en ese tiempo. Lucas trabaja con esta dinámica. Lucas 19, si usted y yo leyésemos todo el capítulo 19, pudiéramos entender qué es y cuál es la razón por la cual esta parábola se establece. Sin la necesidad de tener que leerlo todo, permítame ponerle en contexto de qué trata ese capítulo. Ese capítulo trata de un mensaje que Cristo le entregó a un hombre llamado Zaqueo. Diga conmigo, Zaqueo. ¿Cuántos mensajes usted ha escuchado de Zaqueo, que estaba en el árbol y usted tenía que pasar por el árbol, y el árbol de repente le soltó una manzana y le cayó en la cabeza, y eso indica que Dios te estaba llamando? El propósito del mensaje a Zaqueo provoca en los oyentes una reacción. Y note como Cristo le dice en el verso 9, Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha venido ¿qué? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted lee a Lucas 19, hasta ahí sacará muchos mensajes de salvación, pero nunca tocará el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque es el próximo verso el que nos explica el por qué la parábola se declara. Note el verso 10 que dice, 11, oyendo ¿quién? Ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría ¿cómo? ¿Qué cosa fue la que ellos oyeron? Que la salvación había llegado ¿a dónde? A la casa de Zaqueo. Cuando ellos oyeron la palabra salvación, no es como usted y yo entendemos salvación. Para nosotros salvación es dejar de hacer algo malo y convertirnos en evangélicos. Para ellos no. Para ellos salvación significaba la introducción del reino de Dios en la tierra, el derrocamiento de los gobiernos perversos, especialmente Roma, la vindicación del pueblo de Israel sobre las naciones, hacerlo cabeza de naciones una vez más, y ellos quedarán ante las naciones como los escogidos de Dios. Por lo tanto, cuando ellos escucharon la palabra salvación, ellos dijeron: muchachos, esto está por suceder, el reino se va a manifestar rápido, esto se acabó, al fin el Mesías aparece, nosotros nos salvamos de la esclavitud del imperio romano. Y Cristo le dice: creo que no me entendieron. Creo que el mensaje no lo entendieron. Y como no entendieron el mensaje, Él les tiene que hacer una parábola. Y la parábola es la siguiente. Dice el Señor: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Note otra vez, ¿un qué? Un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo: negociad, entre tanto que vengo.
Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había que negociado, que cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre ¿cuánto? 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido ¿cuántas minas? 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Nosotros se la hubiéramos dado al que no tenía. Pero en el reino la distribución no es basada en necesidad. Hoy vamos para territorio Apache. Nosotros se la hubiéramos dado: ay, al menos que tiene, porque ese pobrecito no tiene nada. Y el Señor dice: este reino no opera por necesidad. Este reino opera por capacidad de productividad. Dile al que está a tu lado: hoy te van a hacer un negociante. Hoy sales de aquí con capacidad de negociante. Dice: ellos le dijeron: Señor, ¿lo ve? Es lógico, ¿no? Lo que ellos le preguntan y le dicen al Señor es lógico. Señor, pero es que este tiene 10. ¿Lo vas a seguir bendiciendo? ¿Le vas a seguir dando al que tiene más? Esa teología de Robin Hood, ¿no? Que al que tiene hay que quitárselo para dárselo al pobre. En el reino no es así. Es así. Los gobiernos nos mantienen así porque es la forma de mantener clases divididas. Pero en este reino Cristo dice: no se preocupe. Yo digo que a todo el que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Usted ahorita va a entender por qué él dijo eso. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitémoslos delante de mí. La palabra del Señor está bendecida. Noten que el Señor, para poder explicar uno de los misterios más grandes, utilizó una parábola. Diga conmigo: una parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola no es otra cosa que una comparación. Es una historia terrenal con profundas enseñanzas espirituales. Los mejores maestros conocen que los estudiantes, como mejor aprenden, no es pasándole información, sino provocándolos a pensar. Porque cuando la gente es provocada a pensar, tienen que llegar a conclusiones por sí mismo. Tiene que asumir responsabilidad de la conclusión a la cual ellos llegan, y tienen que tener la disposición de poder actuar en la convicción en la cual ellos han llegado.
Una de las cosas que usted notará en la predicación del evangelio del reino es que le transfiere responsabilidad a la gente. En otras palabras, la condición de una persona nunca será culpa de ningún otro elemento en la sociedad, sino que siempre será responsabilidad de aquel que en una situación complicada se dispone a no seguir en ese estado de miseria para cambiar su estilo de vida y prosperar en la realidad, no importa en la cual se encuentre. Cristo entonces le enseñaba por medio de parábolas para ayudarlos y para posicionarlos a que pensaran. Diga conmigo, para que pensaran. Por eso usted va a notar que las iglesias del reino se caracterizan porque en su predicación y la enseñanza ponen a la gente a pensar. Porque esto es importante, porque cuando la gente piensa es la única manera que tenemos para reemplazar las imágenes que la cultura y los sistemas de este mundo han formado en la mente de las personas. Por eso es que la predicación del reino crea imágenes. Por eso Cristo utilizaba los diferentes medios de aquel entonces, una sociedad agrícola, una sociedad que dependía del fruto de la tierra continuamente. Él le hablaba del reino de los cielos, es semejante a un sembrador que salió a sembrar la semilla. Era una sociedad que vivía de la pesca. El reino de los cielos es semejante a una red. ¿Por qué? Porque Cristo siempre te va a emplazar en el contexto en el cual tú te encuentras. En otras palabras, el mensaje del Espíritu Santo para una persona siempre estará condicionado al medio ambiente donde esa persona se sabe manifestar. En otras palabras, si tú sabes de medicina, por ahí Dios te va a hablar. Si sabes de arquitectura, por ahí Dios te va a hablar. Si sabes de ciencia, por ahí Dios te va a hablar. ¿Por qué? Porque el autor de todas esas disciplinas no es otro que el Señor Jesucristo, y Él sabe cómo sacar y extraer de ahí enseñanzas que te impartan el conocimiento que vas a necesitar. La prédica del reino es una prédica que crea imágenes en la mente. Es una prédica que deja impresiones. De hecho, usted y yo estamos donde estamos por las imágenes que se han imprimido en nuestra mentalidad. Usted y yo somos bombardeados continuamente por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, por las revistas, por lo que usted lee. No importa dónde usted se mueva, no importa en qué nación usted vaya, las culturas son formadas de acuerdo a lo que ven, de acuerdo a lo que oyen. Esa dinámica el diablo la conoce bien. Por eso nos ha robado toda una generación. Pero yo estoy declarando que la prédica del reino reemplazará las imágenes que el mundo le ha puesto en la mente a las personas y le creará una nueva plataforma para elevarlo a nuevas dimensiones de productividad. Por eso es que la prédica del reino no se concentra en llevar la gente al cielo. ¿Por qué? Porque a usted no lo salvaron para llevarlo al cielo. Usted va al cielo porque es salvo. Ay, ay, ay. Déjeme repetir esto, porque esto es importante. A muchos de nosotros se nos enseñó que la razón de la salvación era para no irnos al infierno. Qué tristeza, porque eso sería lo más básico de la razón por la cual la salvación se manifiesta, pero no es la razón por la cual se manifestó. La salvación se manifiesta para que usted pueda conectarse a la vida verdadera y en la tierra, porque usted no fue diseñado para el cielo, usted fue diseñado para la tierra. Usted está diseñado para gobernar aquí, para ser efectivo aquí. Esto es tan poderoso que cuando todo esto se acabe, usted va a estar un ratito allá, pero vuelve otra vez acá a gobernar. Si no ha leído eso, lea el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Todo lo que sube tendrá que bajar. Por eso es que usted está diseñado para gobernar aquí, y esto que usted está viviendo hoy es simplemente un entrenamiento. A muchos de ustedes los han estado entrenando y usted creía que era el diablo, y era Dios preparándote para llevarte de la insignificancia a la grandeza. Por eso es cuando empezamos a ver la predicación del reino, comenzamos a descubrir que la predicación del reino es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las iglesias que predican reino llevan a la gente a entender a cómo se invierte el dinero. Y usted dice, pero ¿qué dinero voy a invertir si no tengo? Precisamente por eso. No tienes porque no sabes invertir. En otras palabras, la razón no es concentrarte en lo que no tienes, sino en lo que eres capaz de producir. Porque si yo te enseño en lo que vas a hacer cuando lo tengas, entonces cuando lo tengas estarás preparado para
para cualquier cosa que se te presente. Pero ¿cuál es el problema? Que nos concentramos en lo que no tenemos, y como no tenemos nuevas imágenes, creemos que ahí es donde nos vamos a quedar toda la vida. Pero yo he venido a declarar en esta noche que se va a desatar en el cielo y en la tierra una fuente donde vas a ver la prosperidad de Dios correr en tu vida de tal forma que jamás te habías imaginado que tú ibas a manejar tales recursos. Ajá. Las iglesias de reino enseñan a la gente a invertir dinero. Las iglesias de reino enseñan a la gente a vivir libre de deuda. La iglesia de reino enseña a la gente a negociar efectivamente. Las iglesias de reino enseñan a la gente a tener una mentalidad de reino. Las iglesias de reino enseñan a la gente a expandir sus empresas, producir nuevas fuentes de ingresos. Las iglesias de reino le enseñan a la gente a que aunque vivan en un barrio, el barrio no determina quién tú eres, tú determinas quién tú eres. En otras palabras, quizás tú salgas de aquí hoy y vas a meterte a tu cuartito humilde. Lo que tienes es una salita, lo que tienes es una estufita, y cualquiera pudiera decir: el hermano humilde, bendito sea el Señor. Nunca dejes que te pongan esa etiqueta encima. Tú no eres humilde porque no tienes, tú eres humilde porque la gracia de Cristo te ha alcanzado y no te glorías de ti mismo. Eso no es humildad. Lo que yo quiero que tú aprendas hoy es que tú no eres humilde porque eres pobre, tú eres humilde porque Cristo vive en ti, y ese fruto del Espíritu brota y te hace una persona diferente. Ajá. Usted ha escuchado a la gente: ahí viven los humildes y aquí viven los orgullosos. Mentalidad religiosa. Porque mientras usted mantenga a la gente pensando que son humildes porque no tienen, nunca podrán tener, porque ellos piensan que si logran a tener, dejan de ser humildes. Y como la religión nos ha enseñado que nosotros producimos la humildad, entonces cuando dejamos de tener, entonces empezamos a ser orgullosos. Usted ha visto a la gente que cuando un hermano prospera dice: ahora se cree la última Coca-Cola del desierto, ahora uno no puede ni hablarle, fíjate, ahora este se la cree toda, ahora está caminando así tan orgullosa, antes no tenía nada. Mi amor, que te critiquen, es mejor llorar en un Mercedes-Benz que en una moto. Es mejor tener problemas en un cuarto con aire acondicionado que en un cuarto con un abanico. Que te critiquen lo que le dé la gana, pero tú vas para otro nivel, tú vas para otra zona, tú vas a prosperar. Ajá. Ajá. ¿En qué tú prefieres llorar? ¿En un Mercedes-Benz o en una moto? Yo también. Ya que voy a llorar, ¿o no? Ay, pues ya que voy a llorar, lloro en algo que es más cómodo. Y al que no le guste, que se muerda la nariz, porque eso me lo dio Dios, y lo voy a disfrutar, y lo voy a celebrar. Y voy a bendecir al que no tiene, pero no se lo voy a regalar. Le voy a enseñar a negociar para que pueda producir en el reino. Por eso la prédica del reino es retante. ¿Por qué? Porque la prédica del reino te remueve las estructuras religiosas, combate contra la religiosidad, te saca de zonas de esterilidad, te pone a asumir responsabilidad, te coloca en una postura donde te tienes que cansar de donde estás para poder calificar, para llevarte a otros niveles y dimensiones. Por eso la prédica del reino le dice a la gente: tu estado y tu condición no determinan lo que tú eres, porque tú no eres donde tú vives en otra dimensión. Tú estás ahí de pasadita, tú estás ahí para prepararte, tú estás ahí. Por eso cuando usted llega en esta noche y usted entra a su apartamentito y quizá lo que tiene es un abanico, dígale: aquí se acuesta un rey que pronto dormirá en aire acondicionado. Aquí se está acostando alguien, aquí se está descansando un rey. Usted llegó en su moto, hay más motos que carros allá afuera. Yo quiero declarar que vendrá el día donde habrá más carros que motos, porque habrá gente que se ha elevado a creerle a lo de Dios y la palabra de bendición del reino. Quizá vinieron 4 en la misma moto y venían 4 reyes y reinas ahí, y venían preparándose. ¿Por qué? Porque tu condición no determina lo que tú eres. Lo que tú has vivido hasta ahora no determina hasta dónde tú puedes llegar.
Todo eso ha sido parte de la historia que se ha ido escribiendo. Pero cuando tú llegas a Cristo, Él no te salva para sacarte de la miseria. Él te salva para perfeccionarte en la realidad existencial, para hacerte una persona productiva, para elevarte a nuevos niveles de entendimiento. Óyeme bien, tú no fuiste diseñado para el cielo, tú fuiste diseñado para la tierra. Por eso es que te dejaron aquí, llevas 40 años. Por eso muchos de ustedes con la mentalidad de escapismo quisieran que esto se acabara para dejar esta miseria. Pero yo no quisiera dejar esta miseria de la misma manera que la encontré. Yo quisiera dejar una marca donde Dios me salvó en la miseria, para que otros puedan entender y conocer que el Dios nuestro es capaz de meterse al lodo cenagoso del pecado y hacer una nueva criatura de allí. Ajá. Por eso nuestras canciones, la mayoría de nuestras canciones pentecostales, y yo vengo de ahí, están todas alineadas a himnos. Vámonos de esta miseria. Muchos de ustedes mañana es lunes dijeran: ay Señor, si tú vinieras esta noche para no tener que soportar a aquel ingrato que me... Dile al que está a tu lado: eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Estás en transición. Estás pasando por el valle de la preparación. Te están perfeccionando. Algunos de ustedes no van a pasar el examen, pero algunos lo van a pasar. Yo no sé quién lo va a pasar. Esa te toca a ti, si la vas a pasar o no lo vas a pasar. Yo lo que sé es que cuando tú pasas el examen es imposible quedarte en la misma condición y zona de productividad. Muchos de ustedes van a ver que en este próximo año 2014 y lo que resta del 2013, lo que tú creías que no iba a suceder, Dios lo va a causar y Dios va a hacer que sea posible. Muchos van a ver que de la nada Dios va a hacer algo, pero no es porque te sentaste a cantar me voy con él, me voy con él. Es porque te metiste en el escenario de la vida, asumiste responsabilidad por tus resultados y estás diciéndole a Dios: aquí voy a creerte a ti y la palabra del reino que tú has establecido. Ajá, ajá. El mensaje del reino afecta la manera en cómo la gente piensa. Y si nosotros ayudamos a la gente a cambiar la manera en que como piensa la gente, entonces le ayudaremos a cambiar el comportamiento. Y si la gente cambia el comportamiento, eventualmente formaremos una nueva cultura. Ayer yo lo decía en el evento: el problema de muchos de nosotros es que somos más dominicanos que hijos de reino. Y nuestra vivencia es más dominicana, más boricua, más venezolana, más colombiana. ¿Por qué? Porque ahí nos formamos. Y venimos del cosmos, venimos del mundo y traemos aquellas malas mañas. Lo que pasa es que ahora las disfrazamos con espiritualidad. Y le ponemos 4 cuentos y le hacemos 4 cosas, pero nuestra vida sigue de la misma manera. Sigue en el mismo estancamiento, sigue en la misma rutina, sigue en el mismo espacio. Pero eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo te debe llevar de una etapa a otra etapa, de una dimensión a otra dimensión. Muchos de ustedes que llevan años deberían de haber sido ya maestros, pero todavía tienen necesidad de leche. ¿Por qué? Porque no han madurado en la fe de la palabra del reino. Pero Dios va a causar que venga una ola de madurez donde dejes las niñadas espirituales y te atrevas a abrazar lo que Dios ha dicho sobre tu vida y asumir responsabilidad por eso. Ahora note bien, queridos hermanos y hermanas, que hay una gran diferencia en tener imágenes en la mente y entender los misterios del reino. Esto es importante poderlo comprender, porque la primera parábola que el Señor enseñó acerca del reino en Mateo 13, precisamente eso era lo que trabajaba. El Señor le dijo a los discípulos, luego de haber dado una parábola donde hablaba de los 4 niveles donde la palabra caería. Hablaba del corazón duro, del corazón ansioso, del corazón lleno de espinas y de preocupaciones de la vida, del corazón que fue capaz de recibir y producir al 30, 60 y hasta el 100%. Y los muchachos, aún oyendo aquello y usando una parábola para poder hacer esa comparación de lo que es la semilla del agricultor, lo que es la palabra del Señor, lo que es el corazón del mundo y donde el corazón del hombre debe de estar posicionado, dice que no entendieron nada y separaron al Señor a la parte de afuera. Permítame hacer aquí una breve pausa, porque ahí usted define en quiénes son los fariseos y cuáles son los discípulos. En la palabra del reino, el fariseo siempre critica lo que no entiende.
preguntan al maestro qué fue lo que quiso decir. Por eso usted va a notar la gran diferencia cuando un discípulo está escuchando la palabra y cuando un fariseo es el que la está recibiendo. El fariseo dice: a mí no me enseñaron de esa manera, pero el discípulo viene y pregunta y dice: ¿qué fue lo que quisiste decir cuando hablaste de esa parábola? Entonces el Señor le dice: no habéis entendido. Si no entendéis esta parábola, ¿cómo comprenderéis las otras parábolas? No habéis entendido que a vosotros os es dado a entender los misterios del reino de los cielos. Lo que Cristo le está diciendo es: muchachos, esto es Evangelio 101. Si ustedes no entienden esto básico, ¿cómo me van a entender las otras cosas más profundas? Por eso es que dos personas pueden escuchar el mismo mensaje y usted los ve. Yo sé que en República Dominicana no hay ninguno, pero yo los he visto en otras naciones. La misma palabra, el mismo mensaje. Unos parecen unos maniquíes evangélicos y los otros dicen: esa palabra se me pegó, esa palabra a mí me transformó, esa parábola usted lo ha visto, usted lo ha visto. Uno viene y dice: ¿qué le pasa a este que está loco? Es que no entiende. Es que esa palabra se te metió por dentro. Y cuando tú sales de ahí dices: que yo no sé, esto a mí me está quemando, esto a mí me está revolucionando. Yo he venido a declarar que muchos de ustedes no van a poder ni dormir por las próximas semanas para que esta palabra te queme toda religiosidad y salgas a hacer lo que Dios ha establecido. Ajá, dale un codazo a alguien y dile: voy para otra dimensión. Voy para otra dimensión. Ajá. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo escuchar un mensaje y que se revele un misterio del reino. Derechos legales en el reino que el Padre vino a establecer. Por eso cada vez que le enseñaba, él quería que sus discípulos salieran de una condición de dominados a una condición de dominio, que salieran de la mentalidad de víctimas a la mentalidad de victoriosos, que salieran de la mentalidad de no podemos y somos débiles a una mentalidad de poderosos y lo vamos a lograr, de una mentalidad de perseguidos a una mentalidad de conquistadores. Continuamente los retaba. Por eso la parábola que le dimos lectura hoy es tan importante, porque la parábola tiene la intención de empoderar a los discípulos con una palabra que les ayudara a entender que el reino no se manifestaba como ellos habían pensado. Noten que la parábola del reino en Lucas 19 tiene una perspectiva escatológica. En otras palabras, cuando el Señor empieza a declarar, dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es ese hombre noble? El mismo Señor. Está hablando de él mismo. Está usando el evento escatológico que tiene que ver con la aparición del Señor, y lo está inyectando para que ellos comprendan lo que allí está sucediendo. El texto nos indica que el hombre llamó a hombres nobles, que el hombre noble llamó a 10 siervos suyos, y dice el texto que le dio que 10 minas. Diga conmigo: 10 minas. Y quizás usted dice: ¿qué son 10 minas? 10 minas son equivalentes a 360 gramos de plata. 360 gramos de plata son equivalentes a 100 dracmas, que cuando usted lo traduce al valor de la moneda dominicana son 800 pesos. Lo que Cristo le está diciendo es: muchachos, yo le estoy llamando porque yo vine, me voy y vuelvo. Lo voy a repetir porque esta es importante que usted lo entienda. Si usted entiende este mensaje, jamás volverá a ser igual. Yo vine, le di 800 pesos a cada uno, me voy y vuelvo a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con los 800 pesos? Ahora que se va a poner. El valor no es mucho, pero es un valor que en el reino es significativo. No es mucho. 800 pesos en realidad no es una gran cantidad. ¿Por qué? Porque el valor de lo que se le dio descansaba en el hecho de que el hombre noble le estaba confiando algo a ellos basado en su capacidad de reproducirlo exponencialmente, de su capacidad de emplear los dones que tenían y de poder administrar correctamente los 800 pesos que él le había entregado.
La parábola dice que se le entregó la mina y se le dio tiempo para que cada uno ejerciera autoridad sobre la mina que cada uno había recibido. Desde la perspectiva escatológica, el hombre iría, regresaría y luego pediría cuenta. ¿Cuándo regresaría? No se dice. Por eso es que la parábola se establece. Porque ellos pensaron que cuando él le dijo a Zaqueo, la salvación llegó a tu casa, les estaba diciendo, esto se acabó. Y lo que él le estaba diciendo en realidad, esto está apenas comenzando. Y le dice, como está comenzando, no le puedo decir cuándo vuelvo. Porque si esta gente llega a tener una idea cuando vuelvo, si es sin saberlo y no hacen nada, imagínase si llegan a saber cuándo yo regreso. Usted sabe cómo es la gente, que le gusta el pan de piquito y que se lo den con mucha facilidad. Le encanta que otro venga a hacerlo por ellos. Y Cristo le está diciendo, tu función en el reino no es sentarte a esperar que yo venga, sino que entre que yo vine y vuelvo, te conviertas en un buen negociante. Ay, 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 ay. Ajá, note. No se le dice, ¿por qué? Porque Cristo lo que quiere apagar en la vida de sus discípulos es la inmediatez de las cosas. Nuestro mal, nos encanta este asuntito de orar, ofrendar y que Dios haga el otro día. ¿O no? Seamos honestos, ¿o no? Nos encanta esa vaina. Nos fascina, ¿eh? Que venga el predicador, que me toque con el pañuelo para salir de esta miseria. Ajá, nos encanta. Y Cristo le dice, en este reino así no es. En este reino así no es que opera. Porque este reino no opera bajo el principio de la inmediatez, opera bajo el principio de la responsabilidad. Este reino no opera con una oracioncita que yo te haga en este día, te transfiera el manto, como dicen algunos. Es más, hay algunos que ni pasándole con petróleo del bueno van a cambiar, hermano. ¿Por qué? Porque el problema de ellos no está afuera, el problema de ellos está. Por eso es que cuando Cristo se acercaba a la gente enferma, no solamente los sanaba, sino que primero trabajaba con su problema psicológico y le decía, no temas. ¿Por qué? Porque el problema no era la enfermedad, hermanos. Tu problema es lo más básico que tú tienes. Tu problema no es el problema, tu problema es la forma en que tú procesas tus problemas. Porque cuando tú entiendes lo que el problema puede causar, en vez del problema destruirte, lo que el problema va a hacer es que te va a levantar a una nueva dimensión de autoridad y responsabilidad. Pero ¿qué nos enseñó la religión? Gracias a Dios que esto en Dominicana no existe. Alguno está en problema, venga al Señor que le vamos a orar y usted verá cómo los problemas se le van. Aquí hacía y salía allá. Y como el problema no era el problema era la mentalidad. Y la oración no cambia mentalidades. Lo único que cambia la mentalidad es la renovación de la mente por medio de las palabras del Señor. No es la oración. Por eso yo dejé de orar por gente con problemas y los enseño a cómo superarlo. Después que le doy la clase le digo, oremos para que no se te olvide lo que te enseñé. ¿Lo entendió ahora? Porque lo menos que yo quiero es que la gente crea que yo soy un solucionador de problemas. Yo no soy un solucionador de problemas. Yo soy un empoderador de los santos para que sean efectivos en la vida. En otras palabras, cada vez que usted viene aquí, usted no viene aquí a descargar sus problemas. Usted viene aquí a recibir una estrategia para manejar sus problemas efectivamente. Óyeme bien, llegará el día donde tú miras a tu problema y le digas, hablamos ahorita porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Un momentito, que a mí tú no me vas a robar la paz. Te equivocaste, papá. Te equivocaste, papá. A ti te enviaron para prepararme, a ti te enviaron para promoverme, a ti te enviaron para perfeccionarme. Por eso este es el único reino que antes de que te acusen ya tú tienes un abogado. ¿Por qué? Porque en este reino la victoria está garantizada. ¿O no me lo cree? ¿O no me lo cree? ¿O no me lo cree?
Por eso es que ni la muerte, ni la vida, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni los ángeles, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada podrá separarte del amor que es en Cristo, Señor. Antes bien, ante todas estas cosas, somos más. Dile al que está a tu lado, cuidado conmigo que voy para otra dimensión. Voy a elevarme a otro nivel. Le voy a echar mano a lo de Dios a mi vida. Esto es una piedra sobre la cual me voy a parar y voy a elevarme a nuevas alturas. Ajá. Con esto no quiero decir que la iglesia no ora por gente que tiene problemas. No, eso no es. En la iglesia hay todo tipo de creyentes. Hay 3 tipos y 3 niveles de madurez. Juan nos habla de esos 3 niveles. Os escribo a vosotros, hijitos, que habéis conocido al Señor y que sus pecados han sido perdonados. Primera base, el gozo de la salvación. Es llegar nuevo. Son los que no saben. Pero luego está la segunda dimensión. Os escribo a vosotros, jóvenes, que la palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El nivel de conquista. Pero hay un tercer nivel. Os escribo a vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Madurez espiritual. Por eso en el reino hay 3 niveles de fe. Está la palabra, o 3 niveles de palabra: la palabra de salvación, la palabra de fe y la palabra de justicia. En la de salvación usted le dice a todo el mundo lo que Cristo ha hecho por usted. En la segunda usted le habla de todo lo que ha conquistado en él. Pero en la tercera usted ya ha madurado lo suficiente y no está tras las cosas, sino que las cosas están tras usted, porque usted se ha posicionado. Y usted sabe que usted no está buscando cosas. Hay cosas que han sido predestinadas y te están buscando a ti. No, déjeme repetir esto. Hay cosas que ya Dios marcó desde antes de la fundación del mundo, que están esperando que tú te posiciones en la posición y postura correcta para podértelas entregar, porque mientras el heredo es niño, no se le puede confiar las riquezas de este reino. Por eso es que cuando tú te posicionas correctamente, tú vas a ver que sin esfuerzo, sin estar ayunando 40 días para que te den una nueva goma para el carro, sino que la goma del carro te va a aparecer aunque no ayunes 40 días, porque ya tú estás en una postura donde tú sabes que no estás tras las cosas. Las cosas están buscándote a ti. Lo que yo veo venir para mi vida no es un problema, es el bien y la misericordia de Dios. Me están persiguiendo donde quiera que voy y me van a encontrar. Dale un codazo a alguien y dile: me van a encontrar, me van a encontrar. Yo dejé de orar por cosas hace rato, hasta que Dios me reveló cómo Adán estableció decreto. Dejé de orar: Señor, necesito esto. Si eso Él lo sabe antes de que yo ni siquiera estuviera aquí. Entienda esta dinámica. Cuando Dios pone a Adán en el Edén, antes de la condición de pecado, lo que Adán decía, Dios lo aprobaba. Ay, ahora sí que me metí en territorio apache. Y usted dice: pruebe eso, vamos para allá. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Adán: Adán, te voy a traer los animales que están aquí, te los voy a pasar por frente, y como tú los llames, el nombre que tú le pongas, yo estoy de acuerdo con lo que tú le digas. Lo que Cristo hizo fue, hermanos, restaurarnos a la condición edénica.
Por eso la mayoría de ustedes lleva 40 años orando por algo, que Dios les revele su voluntad. Le pusieron el vellón le cogió moho, se le desgastó, el vellón no aparece y todavía están esperando otro profeta más que le venga a poner la mano para decirle: así te dice el Señor. Se te van los años, hermano, se te va a acabar la fuerza, y este reino no trabaja de esta manera, porque cuando tu corazón está alineado al reino, tus motivaciones son las correctas. Ya la voluntad de Dios ha sido declarada, ya la voluntad de Dios ha sido expresa, ya la voluntad de Dios ha sido manifestada. Ese problema ponle nombre para que tú veas como Dios dice: así era que yo quería que tú lo llamaras. Porque el problema no te va a poner nombre a ti, tú le vas a poner nombre al problema. Tú no te vas a llamar desanimada, débil, fracasada, un pobre humilde que no tiene nada. No, ahí tú te le vas a poner nombre y le vas a decir: la escasez se convertirá en abundancia. Lo que no tengo, lo tendré, porque estoy en alineamiento con Dios. Usted sabe cuál es la diferencia entre nosotros y el Señor, ¿verdad? Que lo que nosotros nos tomaba un año, el Señor lo hacía en 2 segundos. La diferencia entre Él y nosotros es que, como su corazón nunca fue afectado por el pecado, su alineamiento con el Padre era tal que Él no pasaba muchos ratos reprendiendo diablos. ¿Lo notó? Una vez le traen un muchacho endemoniado, se revolcaba y tiraba el muchacho en el fuego. Y los discípulos vienen. Ya usted sabe, un entrenamiento comete tanto error. Y el papá del muchacho dice: estos muchachos tuyos, tanto que cantan, y le traímos este endemoniado y no pudieron con él. Clave de reino, clave de reino: nunca reprenda algo si primero no sabe la fuente natural de donde provino. Ojo, 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 antes que diga amén. Cristo no le dijo: no, tráigamelo acá para que usted vea cómo eso se va. No, le hizo una pregunta natural: ¿desde cuándo el muchacho está así? Él le dice: desde chico. Cristo entonces entiende: no es natural. Si no es natural, la oración trabaja. Si es natural, es responsabilidad de ustedes. Lo repito: en el reino no se vive por milagros, se vive por la palabra que procede de la boca de Dios. Los milagros es una alteración a un orden natural para expresar algo en un momento determinado, independientemente del escenario en el cual se está dando. Me explico. La mayoría de los milagros en la Biblia se da cuando la gente ni los esperaba ni tenían fe, y era lo menos que ellos estaban creyendo. Uno los traen por el techo, la otra empuja a los discípulos, el otro grita: Jesús, hijo de David. Allí de ninguno se dice: y tenían una fe tan violenta que no. ¿Me explico? No. ¿Por qué? Porque si usted nota, los milagros que Cristo hizo en el Nuevo Testamento estuvieron todos amarrados a gente que estaba fuera del círculo religioso. Yo dije eso. Yo lo dije. ¿Qué le estoy diciendo? Que a muchos de nosotros no hemos recibido más porque tenemos más mentalidad religiosa que mentalidad de hijos de reino. Los hijos de reino no están suplicando por un milagro. Los hijos de reino están dando gracias por el milagro que ya es nuestro. Los hijos del reino no están ahí: Señor, ten misericordia de mí, que tú sabes que yo no puedo. Señor, ayúdame por favor, que tú sabes que soy débil y me voy para el mundo otra vez. Señor. El hijo del reino dice: no lo veo, pero es. Porque la fe es la convicción de las cosas que se esperan, la substancia. Por eso la gente de fe es tan rara, porque oye cosas que nadie está oyendo, ve cosas que otros no están viendo.
están caminando. Por eso la gente de fe camina en otra dimensión. ¿Por qué? Porque ellos hacen como hizo el Señor. Se paran delante de la tumba de Lázaro y no se quedan roncos como nosotros llamando al muerto, sino que dicen: gracias, Padre, porque tú siempre me oyes. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! Por eso el Señor, en una palabra de reino, le dice al muchacho: déjalo libre, ese muchacho déjalo libre, porque eso no es natural. Y cuando llega la realidad del reino en el escenario de la vida humana, lo que no es tiene que dejar lo que tiene que ser. ¿Por qué? Porque tú no fuiste llamado a pelear con el diablo. Ya Cristo lo venció, lo derrotó, lo descuartizó, lo desarmó, lo sacó de carrera. Por eso el creyente más nuevo es más poderoso que el diablo más viejo. ¿Por qué? Porque lo que tú llevas por dentro es más poderoso que lo que está contra ti. Por eso no hay espiritistas, por eso no hay agoreros, por eso no hay santeros que pueda maldecir a un hijo de la bendición, a un hijo del reino, a un hijo que carga una palabra del reino. ¿Qué nos decían? Tengan cuidado, que por ahí hay una botánica, no pasen por ahí, que lo que está dentro se le brinca. Entonces vivimos a la defensiva y no a la ofensiva. Y yo no he visto a nadie que gane un juego defendiéndose. Los juegos se ganan porque tiene que haber más ofensiva que defensiva. Y la iglesia se ha estado defendiendo, pero no ha estado penetrando. Pero eso va a cambiar. Dígale que está a su lado: eso va a cambiar. Eso va a cambiar. El Señor le da la mina. Déjeme empezar a aterrizar porque me fui para otra zona. El Señor le da la mina y le dice: muchachos, yo quiero que ustedes vean cómo opera el reino. Cada uno tiene 800 pesos. Dice que se fue y regresó. ¿A cuántos hombres inicialmente le dio la mina? A 10. ¿Cuántos de ellos regresaron? 3. Quiere decir que 7 o 70% no estuvo presente. De los 3, ¿cuántos produjeron? 2. ¿Cuántos guardaron la mina? 1. Aquel individuo no era malo, era piadoso, pero negligente. El Señor nunca dice que él fue malo. El Señor lo que dice es que fue negligente. Porque pudiendo hacer que la mina cobrara intereses, por temor la guardó. Lo que Cristo le dice no es condenación, porque él no produjo, sino que fue lo que él mismo creyó lo que lo condenó. Ojo, Cristo lo dijo: si tú sabes que yo soy severo y que busco donde no puse y recojo donde no sembré, ¿por qué por lo menos no pusiste la mina en el banco para que cuando yo viniera ganase ya intereses? Oiga, y le dice: por tu propia boca te juzgo. Porque si tú sabías esto, ¿por qué no lo hiciste? Por lo tanto, el individuo es que piadoso, porque los malos no es el que la guardó, son los 7 que ni siquiera se reportaron. Aquellos se comieron la mina. Aquellos malgastaron los 800 pesos. Aquellos no supieron negociar. Y antes de que usted piense que negociar es tener una tienda, permítame decirle lo que esa palabra es. Del griego pragmateosomai, que significa ser pragmático en los asuntos sensibles de la vida. En otras palabras, no espiritualice lo que no se tiene que espiritualizar. Sé práctico. Sé pragmático en la vida. Sé sensible a las cosas básicas. En otras palabras, tú no puedes calificar
para gobernar ciudades si no has sido pragmático en manejar las cosas naturales de la vida. Por eso cuando nosotros decimos, Señor, danos las naciones por heredad, el Señor dice, muchacho, no lavas bien el carro, te voy a entregar las naciones. ¿Lo entendió ahora? Señor, que yo quiero que tú me uses en las naciones y yo quiero que las masas vengan al conocimiento de Cristo y no llegan ni temprano al culto. Yo dije eso. Señor, tú sabes que cuando tú me prosperes, nadie va a padecer necesidad, pero de lo que tiene no le da a nadie. Ay, diga que está a su lado, sé pragmático, déjate de ese asunto de estar espiritualizando tanto las cosas y alíñate con la realidad, que este asunto no es una vara mágica, que tú haces 3 oraciones, 4 gotas de aceite y se te acabaron los problemas. No, papá, aquí tienes que ser responsable con la vida, aquí tienes que ser puntual con las cosas básicas y ordenadas, aquí tienes que ser responsable con lo que es de otro, aquí tienes que aprender a manejar lo poco para que en lo mucho te puedan poner en responsabilidad. Por eso es que en el reino la gente no es promovida porque lleva muchos años, sino porque es responsable en lo que tiene. Ajá. Por eso hay muchos líderes que hay que sacarlo. Yo dije eso. Sí, yo lo dije. Que hay que sacarlo, porque los primeros irresponsables son ellos. Pero como yo llevo aquí desde que comencé, en este reino uno no es promovido porque lleva mucho tiempo. Uno es promovido porque ha dado fruto de lo que se le ha dado. Porque si tú no puedes gobernar bien tu casa, ¿cómo vas a gobernar? Pragmático. Pragmático es lo que Cristo está diciendo. Entre tanto que yo vengo y entre que vengo y voy y regreso, ustedes negocien. En otras palabras, sean pragmáticos en la vida, sean juiciosos en la vida, sean diligentes en la vida, sean responsables. No, que yo vivo por fe y quien me suple es Dios, pero tu familia está sufriendo porque no tienes un trabajo estable. Irresponsable, vividor del evangelio. Esto no trabaja así, papá. Esto no trabaja así, papá. Tu familia no debe de sufrir la irresponsabilidad y el espiritualoide tuyo. La familia debe de poder celebrar la prosperidad de un hombre y una mujer que han entendido que en el reino no se vive del cuento. Hay que trabajar para... Yo dije eso. Yo vivo por fe. Yo los he visto ahí delante de mí. A mí Dios me llamó a las naciones. Y la esposa al lado parece que la bautizaron con jugo de limón amarga. Miran a uno así como que dice, pastor, dale una pescosada, pastor, dale. Sufre la familia, sufren los hijos, el testimonio del evangelio. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a vivir del cuento. Dios no te llamó a salir por ahí a predicar en cada esquina para decir que le estás ganando almas al Señor. Ser responsable con los tuyos, para cuando seas responsable con los tuyos se te pueda confiar un mayor nivel. Porque es que hoy los muchachos que están levantándose ven la historia, ven la gloria, mejor dicho, pero no conocen la historia. Ellos no conocen cómo uno llega acá y ellos creen que uno salió desde allá abajo y de momento cayó acá arriba. Papá, aquí hubo que moler piedra y de la buena. Aquí hubo que estar allí cuando no había nada. Aquí hubo que estar allí velando el bolso que no se fuera a agotar, pero haciendo lo que Dios nos había llamado a hacer cuando no había aplauso, cuando no había menes, cuando no había invitaciones. ¿Qué te estoy diciendo? Sé diligente, sé pragmático. Si no le puedes suplir a tu familia, no tienes derecho a hablarle a la iglesia. No tiene derecho. No tiene derecho. No tiene derecho. Pablo decía, el que no trabaja. Oye, ustedes la saben ese texto.
Violento, ¿ah? Y como yo no conozco a nadie, lo puedo decir sin que me tiemble el pulso. Cristo está diciendo ser pragmáticos. La parábola está montada sobre la primicia de la productividad. ¿Por qué? Porque una de las características de un hijo del reino es que es productivo. Es que es una persona que ha empleado sus bienes, dones, talentos, recursos y habilidades en la productividad de la vida para que a cambio pueda recibir los bienes que la vida ha preparado para ellos. Escúchame bien, la vida no te debe nada, la vida te entrega lo que tú le siembras. La vida no te debe nada, la vida te entrega lo que tú le siembras. Por más fe que yo tenga, por más que yo ayune, por más que yo haga vigilia, por más que yo pacte, yo no puedo ir donde la tierra produce guineo, produce guineo, produce guineo. En el nombre de Jesús produce guineo. ¿Ah? Plátano para el mangú, plátano para... Y la tierra me miraría y me diría, dame una semilla para que tú veas que tú me das una semilla y yo te devuelvo una cosecha. Pragmático, señores, pragmático. Lo básico primero antes de lo complicado. ¿Tú quieres prosperar en la vida? Estudia. ¿Tú quieres ver cómo puertas se te abren? Camina con gente de otra mentalidad. ¿Tú quieres manejarte en escenarios de excelencia? Tienes que salir de la gente mediocre. Porque una vez tú sales, óyeme bien, siempre tu excelencia retará la mediocridad de los otros. Por eso cuando tú te decides ser quien Dios quiere que tú seas, siempre los que están a tu alrededor, que se acomodaron a lo que tú estás haciendo, te van a criticar porque nunca van a entender que tú rompiste el molde de la religiosidad y te decidiste a subir a otro nivel de productividad.